Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Crítica. Estamos por acá con el doctor Ignacio Beliz. Él es médico oncólogo del Instituto Oncológico Nacional. Primero que todo, buenas tardes, doctor, y bienvenido a una entrevista más con Crítica. Muchas gracias por la invitación, Ignacio Vélez, para servirles y bueno, estoy abierto a cualquier duda o interrogante sobre el tema del que vamos a conversar. Doctor, vamos a hablar sobre el cáncer de cabeza y cuello, sobre todo, primero que todo, ¿sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, doctor, este tipo de cáncer? Está entre las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Cáncer de mama y cáncer de pulmón generalmente tienden a ocupar los primeros lugares y dependiendo de la geografía, bueno, puede tomar relevancia lo que es el cáncer del hígado. Pero definitivamente que es un cáncer que sí es relevante a nivel mundial. Y aquí en Panamá, por lo menos en el 2021, año en donde disminuyó el diagnóstico de cáncer o la llegada de pacientes nuevos al Instituto Oncológico Nacional producto de la pandemia, se diagnosticaron aproximadamente 100 pacientes con cánceres de cabeza y cuello. Una limitante que tiene el cáncer de cabeza y cuello, a diferencia de otros tumores, es que no es un tumor, como diríamos, taquillero. No es el cáncer de mama, no es el cáncer de próstata, no es un cáncer donde se hace alta publicidad, y eso hace que muchas veces no se tome en cuenta y que los pacientes y la población en general no tenga conocimiento sobre el tema. ¿Cuáles serían las principales causas, síntomas y alertas que hay que tener para estar al pendiente de que tenemos eso o somos propensos a que lo podamos tener? Claro, que sí, bueno, que siempre como todo cáncer, lo que nosotros podemos controlar en el día a día son nuestros estilos de vida. La salud no es una ausencia de enfermedad, es importante que las personas tomen conciencia de su salud, y la mejor manera de tomar conciencia de su salud es adoptando estilos de vida saludables. Los principales factores de riesgo son el tabaco y el alcohol. El tabaco, cuando yo consumo el humo del tabaco afecta a las células que se encuentran en la cavidad oral. El humo del tabaco va bajando por lo que es el área de la laringe, llega a los pulmones, parte de ese humo del tabaco llega al esófago, y todos los sitios por donde pasa el humo del tabaco y los residuos de este van a inflamar a las que son las células. Y la inflamación en la célula y la lesión constante con el transcurso del tiempo va aumentando mi riesgo de que yo pueda desarrollar algún tipo de cáncer. Si al tabaco le agrego entonces el alcohol, caramba, voy a maximizar mucho más el riesgo. Actúan de forma sinérgica y es como poner pólvora y encenderlo con una llama cuando mezclo lo que es el tabaco y el alcohol. Puntos importantes: mientras más consuma tabaco, mayor aumenta el riesgo. Mientras más joven inicie, también aumenta más el riesgo. Y generalmente es un riesgo que puede disminuir si logro cesar el consumo de tabaco, pero lastimosamente nunca lo voy a llevar a riesgo que tiene una persona que nunca ha consumido tabaco en su vida. Pero esos son dos de los principales factores de riesgo. Y bueno, a esto también hay que agregar lo que son los procesos infecciosos virales. Virus como el Epstein-Barr tiene relevancia en lo que es el cáncer de la nasofaringe. El virus del papiloma humano, un virus que conocemos mucho porque produce cáncer cervicuterino, produce cáncer de lo que es el canal anal, produce cáncer escamoso de pene. También tiene relevancia en lo que es el cáncer de cabeza y cuello, específicamente en lo que es el subsitio anatómico del área de la orofaringe. Cuando el cáncer de cabeza y cuello es un poquito complejo porque se presenta en diferentes sitios de lo que es la cabeza y cuello. Este es lo que es el cáncer de la cavidad oral, el cáncer de lo que es el área de la nariz, el cáncer de lo que es el área de la laringe, la nasofaringe, y dependiendo de lo que es el subsitio anatómico, se depende también lo que es el tratamiento y las características particulares del tumor. Y el virus de papiloma humano toma relevancia en lo que es el cáncer de la orofaringe, en el cáncer que se origina en el área de las amígdalas, y es un virus de transmisión sexual. Las prácticas sexuales en el transcurso del tiempo han cambiado. Hay mayor liberación con respecto a lo que son las prácticas sexuales, y eso se traduce en que específicamente el subsitio de orofaringe haya estado aumentando en incidencia en lo que es el transcurso del tiempo. Así Ya que que esos tocó son factores importantes. el punto de la incidencia, doctor, ¿cuál es la incidencia en Panamá? Ya que menciona la cantidad de casos que llegaron al oncológico, pero también del tema sexual también en Panamá, ¿cuál es la incidencia exactamente en la actualidad? Con respecto a subsitios anatómicos, no los tenemos definidos exactamente por estadísticas,
pero podríamos decirse que el subsitio anatómico de la orofaringe puede abarcar aproximadamente un quinto de los pacientes que se diagnostican con cáncer de cabeza y cuello, tomando en cuenta de que el Instituto Oncológico Nacional es el hospital de referencia del cáncer. Vimos aproximadamente 100 pacientes en el 2021, y se puede decir que casi el 90% de la población con diagnóstico de cáncer se trata en el Instituto Oncológico Nacional. Y cuidado, un poquito más. En lo que va de este año exactamente, ¿tienen alguna cifra hasta ahora, doctor? Van aproximadamente, bueno, hasta las últimas publicaciones iban cercano a los 50 casos que se habían diagnosticado en lo que va del año. De lo que va del año, correcto. De este porcentaje del año pasado a este año, hombres y mujeres, ¿cuál es el porcentaje exactamente, doctor? En general es un cáncer que la relación de hombres a mujeres tiende a predominar un poquito más en hombres que en mujeres, hasta cierto punto por lo que son los estilos de vida que se llevan, pero sí tiende a ser un poquito más frecuente en los hombres que en las mujeres el cáncer de cabeza y cuello. Correcto. Y aquí vamos a la siguiente pregunta. La importancia de la detección temprana, porque se entiende que el panameño, por naturaleza, aunque se quiera decir que obviamente es así, el Claro. panameño, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, va al médico cuando se siente mal, no antes de que me pueda pasar algo. Pero ¿por qué es Claro. importante la detección temprana, doctor? La detección temprana, bueno, es fundamental en toda enfermedad. Cuando hablamos de detección temprana, estamos hablando de prevención secundaria. Lo ideal sería la prevención primaria. Pasamos muchos tiempos en la escuela y bueno, a lo mejor en la escuela primaria nos tienen que enseñar a cómo alimentarnos de forma adecuada, cómo cuidar nuestra salud, la importancia de lo que es el ejercicio, la importancia de lo que es la higiene corporal. Pasamos todo este tiempo en la escuela sin que se le dé tanta relevancia, y al no hacer tanta prevención primaria, terminamos haciendo prevención secundaria. Y la prevención secundaria de detectar el cáncer es temprano relevante porque mientras más temprano detecte la enfermedad, muchas más son las chances de curar el cáncer. A diferencia, por lo menos, de tumores como el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, en donde hay evidencia clara de que algunos estudios preventivos, algunos estudios de tamizaje disminuyen el riesgo de morir por el cáncer. No tenemos un estudio de tamizaje como tal en el cáncer de cabeza y cuello. Es importante prestar la atención a lo que son los síntomas de alarma. Uno clásico es la disfonía. Tengo una disfonía que inició de forma reciente. Tengo una semana y la disfonía no mejora. Tengo 2 semanas y la Disfonía disfonía no se va. para el que no sabe qué es disfonía. La disfonía es cuando tenemos esta alteración en la voz, un ronquido en la voz. Estas alteraciones en la voz no son normales. En ocasiones las asociamos a procesos infecciosos, pero los procesos infecciosos tienden a sanar en el transcurso del tiempo. Una disfonía que perdure en el transcurso del tiempo me tiene que hacer pensar de que hay algo malo y que probablemente necesito que un otorrinolaringólogo me valore para descartar alguna alteración en la laringe. Si tengo una lesión o una úlcera que no me sana en la boca, estas lesiones en la boca, ya tengo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas con una lesión ulcerada que no sana, ir al odontólogo, ir al médico para que sea valorada. Una pieza dental que me está dando problemas, es relevante también que sea valorado por un odontólogo. Alteraciones en lo que es la nariz, bultos o masas en el cuello, fundamental. El cuello es un sitio donde hay muchas estructuras ganglionares y cuando hay un cáncer que se origina en la cabeza y el cuello, generalmente el primer sitio de lesiones metastásicas tiende a ser hacia los ganglios que se encuentran en el área del cuello. Así que es importante, cualquier tipo de bulto o lesión que se presente en el cuello es un signo también de alarma de que tengo que acudir en busca de atención médica. Correcto, doctor. Aquí una pregunta, te la podría hacer casi como personal directamente porque conozco y también me ha sucedido, la voy a hacer casi de esa manera. Claro. Cuando las personas sufren constantes infecciones en la garganta, no seguida, pero sí, digamos, 2, 3 años, y por lo general cuando va al doctor le dice, no, tienes que inyectarte 3 inyecciones de tal medicina, ¿también esa persona Claro. debería estar al pendiente de que pueda suceder más adelante algún tipo de cáncer? Vale, en general, bueno, las infecciones que más se asocian a lo que es el cáncer de cabeza y cuello fue como lo mencionamos, el virus de Epstein-Barr, el virus de papiloma humano, el virus de herpes simplex tiene algún grado de asociación con lo que es el cáncer de cabeza y cuello.
pero en general los procesos infecciosos bacterianos no tienen una, como que dice, no tienen una asociación tan clara con lo que es el diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello. Sí, lo que sí es cierto es que cualquier proceso infeccioso que sea repetitivo genera inflamación, y la inflamación es un ambiente ideal para que se desarrolle lo que es el cáncer. Así que los procesos infecciosos de repetición en el área de la orofaringe se deben tratar. Hay circunstancias o situaciones en donde se tienen que utilizar antibióticos de forma profiláctica, y sobre todo es importante buscar la razón por la cual estoy teniendo esos procesos infecciosos a repetición. Correcto. Doctor, me habló un poco de lo que eran los tipos, pero si me los puede detallar un poquito la clasificación de tipo de cáncer de cabeza y garganta. ¿Cuáles serían los más comunes exactamente? Bueno, en general, bueno, en general, bueno, la cabeza es un área extremadamente compleja, lo mismo que el cuello, y es un cáncer que se delimita por subsitios anatómicos. Están los que se originan en la cavidad nasal, en los que se originan en lo que es la cavidad oral, están los que están en el área de la orofaringe, que es arriba de la orofaringe o detrás del área de la lengua, por donde está la amígdala superior a esta, se encuentra lo que es la nasofaringe, bueno, justo después de tragar lo que es el área de la faringe, y es importante también la estructura que conecta lo que es la vía oral con los pulmones, lo que es la laringe. Este es un sitio donde también tiene que haber con bastante frecuencia lesiones escamosas, lesiones carcinógenas, sobre todo asociadas a lo que es el humo del tabaco. Pasando ya a lo que es ¿cuáles serían los tratamientos y medicamentos? Y si hablamos de costos, ¿cómo funciona esto exactamente? Ya entrando en este punto de tratamiento y medicamentos. Claro, que sí bueno, los tratamientos dependen del tipo del sitio anatómico, no todos los tumores se tratan iguales. Hay tumores que cuando están en etapas muy tempranas, se puede hacer un abordaje quirúrgico y simplemente con un procedimiento quirúrgico voy a curar lo que es la enfermedad. A medida que va avanzando la enfermedad, puede ser que los procedimientos quirúrgicos no solamente basten, y necesita, además de los procedimientos quirúrgicos, agregar tratamientos de irradiación para disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese, y en ocasiones combinarlos también con tratamientos de quimioterapia. Hay también por lo menos sitios anatómicos como el área de la laringe. Si el área de la laringe está afectada, caramba, por un cáncer, y las estructuras en general no están tan comprometidas, yo voy a tratar de hacer un tratamiento de radiación, de radioterapia, para poder preservar el órgano de la voz. Porque cuando hay un cáncer de laringe, si yo quito la laringe, caramba, voy a dejar a la persona sin lo que es el habla. Así que hay instancias en las que se debe utilizar la cirugía, hay instancias en que la cirugía se combina con tratamientos de radioterapia y quimioterapia, hay instancias en donde solamente se utiliza tratamiento de radio, y hay instancias en donde los tratamientos de radio se combinan con los tratamientos de quimio. Esto cuando estamos hablando de enfermedades localizadas o localmente avanzadas, enfermedades que están localizadas en el área de cabeza y cuello, y a lo mejor hay enfermedad metastásica a lo que es el cuello. Si hay enfermedad metastásica al cuello, todavía se considera una enfermedad locorregional, no una enfermedad metastásica. Sí, lastimosamente, cuando el cáncer de cabeza y cuello se sale de su sitio original o de su sitio anatómico y se vaya a los pulmones, al hígado o a algún otro sitio, sí estamos hablando de una enfermedad metastásica, y en este escenario, lastimosamente, tecnológicamente, no tenemos la capacidad de curar lo que es la enfermedad. Generalmente, la opción que tenemos es de tratar de controlar la enfermedad. Y para eso utilizamos tratamientos de quimioterapia en general. Los tratamientos de quimioterapia son tratamientos que ya tienen ya muchísimo tiempo. Sus licencias se han ido venciendo en el transcurso del tiempo, es mucho más fácil producirlos, y sí, los costos de los tratamientos de quimioterapia en general han disminuido de forma significativa. Para bien y para mal avanza la ciencia. Se han desarrollado anticuerpos monoclonales, que podríamos, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertas estructuras del cáncer, tenemos que decir como si nos saltáramos la fase de la vacunación. Generalmente cuando yo vacuno a una persona, yo estimulo el sistema inmunológico, se generan anticuerpos y esos anticuerpos atacan el cáncer. Bueno, nos hemos saltado lo que es la parte de la vacunación, hemos generado, o se han generado anticuerpos que van dirigidos a atacar estructuras en particularidades del cáncer. Uno de ellos es el cetuximab,
Y cuando este fármaco lo combino con los tratamientos de quimioterapia, logro mucho mayor beneficio en los pacientes. Estamos hablando prácticamente para el año 2008, cuando salen los primeros estudios del beneficio de cetuximab, y no es sino hasta, caramba, hasta 2011, cuando se empieza a ver los beneficios de los tratamientos de terapia inmunológica. En el 2013 es designado el descubrimiento científico o el avance científico del año, y ya más recientemente se ha visto la implementación de terapias de la inmunoterapia en lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Así que se puede decir que ya desde el 2008, en donde contábamos solamente con quimioterapia y anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor de factor de crecimiento epidérmico, ahora contamos con como nueva estrategia con los tratamientos de inmunoterapia. Y lo novedoso de la inmunoterapia es que yo le quito al cáncer la capacidad de esconderse del sistema inmunológico. Son las mismas células del cuerpo o las mismas defensas del cuerpo las que atacan el cáncer. Y cuando esto ocurre, hay un porcentaje de pacientes que, aunque estén en enfermedad metastásica, a lo mejor puedo lograr erradicar la enfermedad. Es un porcentaje de pacientes muy pequeño, pero a medida que vaya pasando el tiempo y logremos modificar o manipular mucho más el sistema inmunológico y descubramos estos mecanismos que tiene el cáncer para evadirlo, a lo mejor vamos a poder aumentar el número de pacientes que, a pesar de tener enfermedad metastásica, bueno, más que curar, podamos convertirlos en largos supervivientes. Porque sí, a veces hablar de curación en enfermedad metastásica puede ser complicado, pero sí puedo hablar de muy largos supervivientes con estas opciones terapéuticas. Sí, al ser opciones terapéuticas bastante novedosas, se puede decir que son actualmente lo que es el estado del arte en la oncología. Sí, son estrategias que tienden a ser extremadamente costosas. Y Cuando dice sí, costosas, ¿hay un porcentaje? No sé, ¿me puede decir? eh, bueno, cuando digo costosas es que, caramba, sí, si se da el tratamiento a título personal, podría estar hablando sí de varios miles de dólares que se invierten mensualmente en un paciente. Ya cuando se habla a nivel institucional, bueno, afortunadamente tenemos autoridades en el Instituto Oncológico que son muy eficientes en lo que es la negociación, y si logran de que estas estrategias terapéuticas que son altamente costosas lleguen o le cuesten mucho menos a lo que es el país. Pero independientemente de eso, los recursos son limitados. Somos un país que tiene muchas necesidades, necesidades en educación, necesidades en muchas otras áreas, y sí necesitamos utilizar los recursos de forma eficiente, y cada vez se torna en un reto mayor el poder incorporar estas estrategias terapéuticas para beneficiar a los pacientes. Y de allí la relevancia todavía mayor de detectar enfermedad temprana. Mientras más temprano yo detecto una enfermedad, mientras mis intervenciones para preservar la salud como sociedad son mayores, el número de pacientes que requiere ya estas estrategias avanzadas o que llega a enfermedad metastásica disminuye. Y la verdad es que, bueno, al fin y al cabo, si yo hago una prevención primaria, voy a invertir menos en lo que es la curación y en el tratamiento de lo que es la enfermedad avanzada. Y de esa manera, bueno, logro que haya más recursos para aquellos pacientes que lastimosamente, a pesar de toda lo que pase, se presentan con enfermedad metastásica. Por aquí mismo casualmente va la siguiente pregunta. ¿El promedio de vida y qué porcentaje de pacientes se curan? Ya que usted me mencionó más o menos las nuevas técnicas que han ido Claro, avanzando a través de los años, si me puede decir el claro. promedio de vida. Claro, que a veces es difícil hablar, en oncología sí, a veces es un poquito difícil entender el beneficio que se logran en los pacientes. Generalmente, para poder entenderlo mejor, hay que hablar de poblaciones en general. Por ejemplo, bueno, hay una población a la que yo le doy una intervención terapéutica. eh, Hay una población a la que no le doy esa intervención terapéutica. Y yo lo que veo es si esa intervención terapéutica tiene un beneficio significativo con respecto a la población a la que no lo logra. Y puede ser que, por ejemplo, con estas estrategias terapéuticas que vamos adicionando en el escenario de enfermedad metastásica, logremos duplicar lo que se lograba anteriormente. Y el cáncer de cabeza y cuello, cuando se presenta como enfermedad metastásica, es una enfermedad extremadamente agresiva.
Puede ser que los pacientes con las estrategias que contábamos hasta el 2008 pudieran vivir la mitad de ellos aproximadamente unos 12, 14 meses. A medida que se van agregando estas estrategias terapéuticas, logramos que los pacientes vayan viviendo más. Y cuando hablamos de esta cantidad de meses, hablamos de grupos poblacionales, o sea, de grupos poblacionales, un número determinado de pacientes. Cuando examinamos un poquito más los pacientes que se exponen a estas terapéuticas, lastimosamente, están los pacientes que no logran esos 18 meses, pero también está el porcentaje de pacientes excepcional que, caramba, que logra muchísimos meses más de lo que se espera con lo que son las terapias. Correcto. Mensaje final, doctor, para las personas, para que, como mencionaba al inicio, la detención temprana siempre es importante. ¿Qué le puede decir a la población panameña que cree Bueno, que está bien? que Usted la, sabe, a veces uno no se siente nada, claro, pero hay que checarse. claro, que es importante recordar que, bueno, que salud no es ausencia de enfermedad, salud es un complejo, son muchas otras cosas adicionales. Es importante tratar de preservar la salud con los estilos de vida saludables, la lectura, lo que ingiero, el deporte que hago, prácticas como la meditación. Una vez que yo empiezo a cuidarme mi cuerpo, yo disminuyo el riesgo de padecer de alguna de estas enfermedades. Sí, bueno, si a pesar de todas estas medidas o estrategias hay un síntoma anormal, una úlcera que no sana, hay un bulto en el área del cuello, hay una alteración en la voz que tiene ya más de 2 semanas, caramba, debo verlo como una bandera roja y debo acudir al médico para ver qué puede estar ocurriendo. Así que esa parte es fundamental y bueno, y mantener una adecuada higiene oral, eso es fundamental. Y con mantener adecuada higiene oral también es importante, bueno, simplemente, aunque el riesgo no es tan alto, si hay algún grado de asociación con la utilización en exceso de enjuagues bucales. Así que los enjuagues bucales alcoholados, utilizarlos con moderación, no más de una vez al día, y sí en ocasiones muy particulares. No debe ser la norma lavarme los dientes y utilizar enjuagues alcoholados 3 veces al día. Que el alcohol hasta cierto punto irrita las mucosas y la irritación de las mucosas produce inflamación. La inflamación es un caldo de cultivo para que se forme cáncer.